Dice, me da miedo pensar que cuando vaya a visitarlos no los encuentre como yo quisiera y que tampoco yo resulte ser lo que ustedes esperan. Tengo miedo de encontrarlos peleándose y envidiándose o enojados unos con otros, o que resulten ser egoístas, chismosos, murmuradores, orgullosos y alborotadores. Es el 21, ¿verdad? Sí. Me da miedo pensar que cuando vaya a visitarlos, mi Dios me haga sentir tanta vergüenza que me ponga a llorar, porque muchos de ustedes no han dejado de pecar ni de hacer lo malo, sino que siguen teniendo relaciones sexuales prohibidas. Versión lenguaje. Y aquí dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Es cuando el apóstol Pablo hace su tercera visita, ¿verdad? ¿A dónde? A Corintios. Aquí nos está hablando a todos, también a nosotros, que nosotros también como cristianos tenemos alguna adicción y por no querer externarlo con alguien, como por ejemplo un líder, ¿sí? O con la persona que puedas tener o le tengamos más confianza. ¿Por qué? Por tener esa vergüenza, ¿sí? Es estar ocultando eso, es decir, no, yo no tengo ninguna adicción, y al momento vas, te sales y te escondes y haces lo que tienes de adicción, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hace? ¿Qué acompaña más bien las adicciones? Y hay que tener en cuenta que estos síntomas, que podríamos decir, no va a ser parte de nuestro carácter. Por ejemplo, como la negación de la realidad, la manipulación, la ira, contienda, orgullo, egoísmo, la irresponsabilidad, la agresividad y mentir constantemente. ¿Sí? Eso no es parte de nuestro carácter. Eso es parte de, o son síntomas que acompañan a la adicción. Vamos a 1 Corintios, ¿sí? 1 Corintios 6, 12 y 13. Dice así, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convenientes. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Quiero aquí hacer así como un paréntesis. ¿Qué creen que la fornicación es nada más sexual? ¿No? La fornicación también es mental. ¿Sí? Aunque digan, no, que sí, estamos luego a veces fornicando en contra de Dios, con nuestros pensamientos. Por eso entra aquí también lo que dice el síntoma de obsesión mental. ¿Sí? Es cuando una idea se fija o se instala en nuestra mente, la cual controla los pensamientos. Aunque queramos librarnos, no podemos. Y es lo que está diciendo acá. Aún así, sabemos bien que todas las cosas no son lícitas, mas todas no nos conviene. ¿Sí? Otro síntoma es la negación. Y nos ha pasado mucho. Lo negamos. Decimos que no tenemos ningún tipo de esas adicciones, pero luego es lo que viene acá.
lo que la mente empieza. Pero ¿quién creen que les habla? ¿O quién creen que nos habla para que caigamos en las adicciones? ¿O negamos? Si escuchamos la voz del enemigo o escuchamos a Dios. ¿Sí? Vamos a leer Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. Yo lo leo. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto es de que a veces también vamos a perder el control. Y de ese que perdemos el control va a haber unas consecuencias. ¿Por qué la pérdida de control? Porque ya la persona, ¿sí? Ya no es dueña de su voluntad, ya se entregó totalmente a eso. Es como si alguien más se apodera de nuestros pensamientos. Vamos a leer a Efesios 2:1, 2. Efesios 2, 1 y 2. Bueno, Efesios 1 y 2, sí, 2 y 1. 2 y 1. Sí. Acá lo tengo. Y él os dio vida a vosotros porque estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, aquí ya no los dijo. Aquí claramente, ¿quién es el que está trabajando en nuestras mentes? El príncipe de este mundo. ¿Sí? Nosotros, como cristianos, sabemos cuál es la verdad. ¿Sí? Sabemos, pero la gente que no conoce de Cristo, por eso está en adicciones. Pero nosotros, como cristianos, también las tenemos, pero las estamos ocultando. Y eso, al ocultarla, te separa de las cosas de Dios totalmente. Y si tú o yo o nosotros aceptamos que tenemos alguna adicción, vamos a dejar que Dios empiece a tomar esa voluntad. Ya no se la vamos a dejar al enemigo. ¿Sí? ¿Y por qué les digo que va a haber consecuencias? Sea lo que sea, cualquiera consecuencia de cualquier adicción que haya, nosotros vamos a tener consecuencias. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Yo pensaba que decía que dar la predica en dos secciones, ¿verdad? En dos partes, pero hoy la quiero terminar, ¿sí? Como les dije, las raíces del pasado hace que tengamos adicciones, ¿sí? ¿Y cuáles son esos también hábitos que nos destruyen? ¿Cuáles pensarían ustedes que serían esos hábitos? Todos los malos hábitos. Todo el exceso. Todo el exceso. Comer no es malo, pero comer el exceso es malo. Exactamente.
O, por ejemplo, tomarse un medicamento que nos relaja. Y como ya sientes que te relajó y ya tomaste y dijiste, esta pastillita me está cubriendo esa necesidad, ese hueco, ya entregamos nuestra voluntad a esa pastilla. ¿Sí? Otra, esa necesidad de tener una pareja. ¿Qué es lo que está ocasionando? ¿Cómo vas a llenar ese espacio, ese huequito? Que sabemos que Dios nos los puede llenar. Y entregas esa voluntad a ir a estar con 1, 2, 3, los que sean. Y nunca vas a estar satisfecho. ¿Sí? Y ahí es donde entran esos hábitos destructivos. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a perder y vamos a olvidarnos de quién es el que nos dio la vida, quién es el que nos ha dado la libertad. Nos olvidamos de él totalmente. ¿Por qué? Porque ya entregamos nuestra voluntad a esa adicción. Quedamos atrapados y vamos a la ruina. Entonces, ¿cómo vamos a ser libres de las adicciones y de estos hábitos destructivos? Vamos a leer Romanos 12:2. 12:2. Yo lo leo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice tu versión? 12:2. Ajá. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. O sea que nos está pidiendo que cambiemos, renovemos nuestra mente y ya no vivamos de las cosas del mundo. Vamos a Juan 3:6. 3. Esta versión del lenguaje actual dice, todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu, es. Y nosotros como cristianos nacimos ya de nuevo y ya somos hijos de Dios. Entonces, somos espíritu también. Vamos a 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí quiero que pensemos, nosotros como cristianos, ya cambiamos, ya nacimos de nuevo. Pero va a haber muchos cambios en nuestra manera de vivir. Pero aún seguimos teniendo esas adicciones. Bien, vamos a Romanos 7:19. Yo se los leo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago.
O sea, que no hay congruencia con lo que hacemos. Decimos, pues no hago el bien, pero tampoco no quiero hacerlo, ¿no? Pues hay que decidir si qué vamos a hacer. Si hacemos el bien o hacemos el mal. Entonces, es importante que aún así, si no le tenemos confianza a un líder cristiano, pidan consejería a otro lado para poder entregar ese dominio de las adicciones. ¿Por qué? Porque va a haber destrucción. Vamos a Lucas 15, del 17 al 18. Del 17 al 18. Y volviendo en sí dijo, ¿sí está bien Lucas? Déjame ver. 15, 17. Sí, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí nos está hablando de que podemos ir con nuestro Padre, que es Dios, y arrepentirnos, ¿sí? De todas esas adicciones y de esos hábitos, pero entregarlos totalmente, ¿sí? Entregar tu voluntad a Dios, no ya a las adicciones. Porque la falta del dominio propio nos debilita y es cuando necesitamos buscar la ayuda de Dios. Y aquí lo importante es que cuando lo aceptamos y sabemos y ya sabemos a quién acudir, ¿sí? Es cuando Dios empieza a trabajar. Es cuando Él dice, ahora ya me dio permiso, pues ahora es donde yo entro a tomar eso. Bien. Yo le puse aquí que son como 7 pasos para caminar en libertad. Y con eso vamos a terminar. Primero, vamos a identificar esa área de conflicto. Cuando estemos en oración hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cualquier área de atadura a la que podemos estar prestándole atención. 2, confesar y arrepentirnos delante de Él, delante del Señor, los pecados que el mismo Espíritu Santo nos va a estar mostrando. 3, perdonar por decisión propia todo lo que veamos, que sea alguna atadura, ¿sí? Inclusive también perdonarnos nosotros mismos. Y eso nos va a liberar y el Espíritu Santo va a desechar todo ese sentimiento de culpa que a veces tenemos a Dios. Porque cuando hacemos esta adicción o pecamos, viene la culpa. Y muy fuerte. Y eso es donde ahí hay que dejarnos de estarnos culpándonos nosotros mismos. Vamos a recibir el perdón de Dios y su sanidad. Eso es lo más agradable y hermoso de nuestro Padre, porque siempre lo va a estar haciendo. Siempre va a estar ahí para nosotros. Pero si nosotros no vamos a Él, lo buscamos, porque aún sigues creyendo que no tienes nada, pero sí hay algo oculto, Dios nos está aquí diciendo, vengan, entrégueme esa voluntad a mí. Renunciemos al pecado, cerremos esas puertas de cualquier área donde el enemigo pueda entrar.
Hay que cerrarlas, porque ya las abrimos y dejamos que entraran todo infinidad. Si las cerramos, pero ya sacamos esos, que podríamos decir, adicciones, hay que cerrarlas totalmente para que ya no puedan entrar y no puedan regresar. Y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a romper con esos patrones de conducta. Fíjense, patrones de conducta que estamos acostumbrados. Y permitirle al Espíritu Santo que nos siga formando cada día a la imagen de Cristo. Quiero preguntarles, ¿creen que aquella ocasión de cuando estuvo Jesucristo, esos 40 días y 40 noches en el desierto, esas 3 veces que llegó a tentarlo Satanás, ¿qué pasó? Le dijo que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su voluntad la tenía su Padre. Bueno, sabemos bien que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Pero siendo humano, su voluntad la tenía entregada a Dios. Y es lo que aquí nos está diciendo en el punto 7. Que permitamos que el Espíritu Santo nos esté formando cada día a la imagen de Cristo. Bien, vamos a orar. Cerremos nuestros ojitos. Ahí, en tu lugar donde estés, empieza a orar a Padre para que te ayude y aquí nos ayude a ser liberados de toda adicción que nos está perjudicando en nuestra vida personal hasta en nuestra vida espiritual. Bendito seas, Padre. Gracias por estas palabras. Gracias, Señor, por lo que hoy aprendimos sobre las adicciones. Yo te pido, hermoso Cristo, que tu Espíritu Santo empiece a moverse alrededor nuestro y alrededor de las personas que están viendo esta prédica. Y empieza a hablarnos, a mostrarnos en dónde estamos o dónde hay oculto alguna adicción. Y que la aceptemos. Y sigamos estos pasos para ser libres totalmente. Gracias, papito lindo, gracias. Gracias porque tú nos das la libertad y nos das ese dominio para entregar nuestra voluntad a ti, no al pecado, no a la adicción, no al orgullo. Te lo pedimos, Señor. Que tu Espíritu Santo se empiece a mover, que empiece a arrancar y a mostrarnos en dónde va Él a empezar a trabajar en nuestras vidas. Gracias, Señor, que así sea en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, nos estamos viendo el próximo domingo. Bendiciones.